25 casos sospechosos, sí, y entre uno de esos casos, uno de estos... Oye, loco, pila, que me acaba de llamar un profe que acaba de terminar la reunión del COE provincial. Mañana a partir de las 2 de la tarde comunicarán que... Los audios pertenecen a 248 noticias calificadas como falsas por la Secretaría General de Comunicación de Ecuador durante el primer cuatrimestre del 2020. Este fenómeno comunicacional, catalogado anglosajonamente como fake news, logró el mismo protagonismo del COVID, causando que la credibilidad de las personas, empresas o medios de comunicación se vea afectada. Carlos Ibáñez, asesor de comunicación digital. Cualquier persona que en sus redes sociales comparte una noticia falsa va a perder credibilidad. Quizás lo podemos hacer una vez sin ánimo de hacer daño, sin saber que es una noticia falsa porque nos llamó mucho la atención y pensábamos que era real. Pero si continuamente publicamos en nuestras redes sociales, independientemente de quién sea, noticias falsas, vamos a perder credibilidad. Y eso es muy preocupante, porque un perfil que pierde credibilidad, lo más probable es que la gente lo deje de seguir o no tome en consideración los posts que está realizando, porque se sabe que esa persona o ese supuesto medio de manera frecuente está posteando bulos. Un equipo de la Organización Mundial de la Salud que colabora con Facebook, Google, Pinterest, Twitter, TikTok y YouTube desde abril ha iniciado una cacería de brujas para evitar que se difundan contenido falso en estas redes sociales. En diciembre de 2020, la red social Facebook puso en marcha un sistema de monitoreo para eliminar todas las desinformaciones relacionadas con las vacunas con la COVID-19. Y así se unieron otras plataformas como Twitter. Carlos Ibáñez, asesor de comunicación digital. Incluso las propias redes sociales como Twitter han desarrollado campañas de contención para evitar la proliferación de noticias falsas. ¿Qué ha hecho Twitter? Cuando una persona escribe un tweet y cita un enlace, la persona que ve ese tweet tiene que abrir ese enlace. Si no abre ese enlace, la red social no le permite retuitear. A finales de abril de 2020, la UNESCO también se unió a este combate de las noticias falsas, publicando un manual sobre periodismo, noticias falsas y desinformación, traducido en 30 idiomas. A pesar de que organizaciones, tanto privadas como públicas, han redoblado esfuerzos para evitar una pandemia en la desinformación, existen otros factores que intervienen y son piezas claves para que este tipo de contenido tenga impacto en la opinión pública. Francisco Delgado, catedrático. La clave de las fake news es que están elaboradas en clave de noticias verdaderas que están encubriendo información de carácter falso. Por eso se crean portales que albergan este tipo de información con el afán de hacer creer al usuario, al lector, a quien está escuchando, a quien está viendo esa noticia, que esa información es verdadera. La Federación Internacional de Periodistas en 2018 reconoció que las noticias falsas siempre existieron, pero que con la aparición de Internet y su acogida en el mundo se multiplicaron. Francisco Delgado, catedrático. Efectivamente, las nuevas tecnologías de información y comunicación fueron el detonante central para las noticias falsas. Sin embargo, hay que entender que las fake news como tales existen desde que los medios existen como tal, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en el inicio de la prensa escrita, que se crea, lo decía Habermas, a manera de pasquines, ¿no? La burguesía que tenía acceso a las imprentas lo que hacía era difundir rápidamente la información en los cafetines de los grandes centros urbanos de Europa, en París, en Londres, etc. Y lo que hacían es estos pasquines, teniendo en cuenta que la mayoría de gente para entonces era analfabeta, no sabía leer, no sabía escribir, ponían a gente o pagaban a gente que sabía leer para que empiece a leer estos pasquines que muchas veces contenían información incendiaria, información que no era del todo real, información que de alguna forma encerraba también un halo de opinión, ¿no es cierto?, de opinión, de subjetividad, y que no estaba atendiendo a hechos y a datos que sean verificables. Este fenómeno, en conjunto con las redes sociales, hizo del usuario un productor y consumidor de contenido,
generando un círculo vicioso. Medios de comunicación, tanto digitales como tradicionales, y observatorios en el mundo, tomaron la elaboración de reportajes como su espada para luchar contra esta avalancha de información denominada infodemia. Los informadores, Observatorio de Colombia. El año 2020 ha quedado sin duda marcado por la pandemia de COVID-19 que afectó a múltiples países. La crisis sanitaria también despertó una oleada de informaciones falsas en las redes sociales. TW Español. También el conservador Washington Times se suma a las teorías conspiratorias vinculando el brote con el programa de armas biológicas de China. Noticias Telemundo. Desde que en China ya hay muertos por la calle hasta que todo esto es parte de una guerra bacteriológica. En 2018, una investigación realizada por el Instituto de Tecnología de Massachusetts reveló que una noticia falsa tiene 70% más de posibilidad de ser compartida que una noticia verificada. ¿Pero por qué se viralizan? Francisco Delgado, catedrático. Por el carácter explosivo, amarillista, sensacionalista que muchas veces tiene esta información. Entonces, muchas de las veces los titulares que se construyen para este tipo de fake news son titulares que enganchan, que llaman mucho la atención y que inducen muchas veces a procesos de desinformación que pueden generar algún tipo de reacción en las audiencias, en los receptores. Entonces hoy, con la capacidad de amplitud, ¿no es cierto?, con la capacidad de eco que pueden tener las diferentes redes sociales, esta información se viraliza de forma mucho más rápida que una noticia común, que una noticia real, que una noticia que aparece en un portal. A pesar de que ya existe una vacuna para contrarrestar los efectos del virus COVID-19, para el fenómeno de las fake news aún no hay una cura. En el caso de Ecuador, las plataformas más usadas para su difusión son Facebook y WhatsApp, informó María Fernanda Carvajal.